Queridos amigos, buenas noches, feliz viernes, bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado, en una edición que ciertamente es especial porque esta semana no ha sido normal en España. No es verdad que este país sea absolutamente previsible y predecible, pero es verdad que en los últimos años nos hemos enfrentado a sucesos que no esperábamos y que han alterado la rutina de alguna forma. Porque el otro día, lo que sucedió en España, 12:33 del pasado lunes 28 de abril, es que de repente nos quedamos a oscuras, se apagó la luz. En ese momento, de hecho, te diré como experiencia personal que yo estaba en el metro. Estuvimos una hora parados sin saber realmente desde dentro, como si estuviéramos dentro de una especie de cueva platónica, sin saber lo que había sucedido. Cuando salimos ya nos informaron, porque vimos la estación que estaba oscura, allí nos informaron de que había un corte de luz en varios países de Europa. Luego, posteriormente, fue solamente en España y Portugal. La gente volvió al transistor, la gente recuperó esa actividad analógica que poco a poco se había ido dejando de lado cuando se ha ido imponiendo la tecnología digital. Los datáfonos no funcionaban. Sin dinero en efectivo no se podía comprar ni una botella de agua. Los teléfonos tampoco respondían. No había comunicaciones, no había luces en los semáforos y las tiendas tuvieron que cerrar, los bares no. La gente se lanzó a beber cervezas por una razón insondable, no sé si buena o mala, eso lo dejo a tu opinión, pero el caso es que nos quedamos a oscuras. Y ahí vimos otra parte de la realidad. Se han contado muchas anécdotas sobre lo que sucedió el otro día, los corros que se formaron alrededor de las radios, quién todavía tiene una radio convencional o una linterna en su casa. Se ha hablado de la respuesta ciudadana, se han analizado lo, en cada momento cuándo volvió la luz en cada subestación y estación y sobre todo se ha intentado iniciar una investigación sobre quién es el responsable de todo eso. Pero si me permites, dado que en los medios de comunicación no he visto que se dé tanta importancia a esto como creo que la tiene, y como eso no deja de sorprenderme y como cada viernes aquí por lo menos te intento dar una perspectiva, un informe semanal sobre lo que yo considero relevante contra la manipulación o contra la ocultación de datos, quería empezar por comentarte que hubo una decena de fallecidos y una decena de personas que murieron eh, en algunos casos en circunstancias bastante trágicas. La luz realmente alimenta, por ejemplo, comentaban que desagua los túneles de la M30 y que en el momento que volvió la luz había ya 30 centímetros de agua acumulados. Hay edificios cuyo flujo de oxígeno depende de una serie de sistemas eléctricos que lo depuran. Por lo tanto, hubo quien eh, pudo correr el riesgo incluso de quedarse sin oxígeno en su propia casa. Hubo gente que tuvo que ser sacada de ascensores también. Y hubo gente que, por desgracia, falleció. De hecho, en Orense, eh, y esto yo no sé si le han dado la suficiente importancia dentro de las noticias, pero tiene relevancia, y esto es otra de las responsabilidades que derivan del apagón, sea cual sea la causa y sea quien sea el responsable. eh, Se murió en la localidad orensana de Taboadela 3 personas eh, porque se ahogaron con la inhalación del monóxido de carbono de un generador en interiores. En Madrid, una mujer murió en un incendio en su casa por unas velas encendidas, al igual que sucedió en Algeciras, provincia de Cádiz, donde un ciudadano alemán falleció en las mismas circunstancias. Y luego hay algo aquí, y me consta que no es la única persona a la que le ha sucedido, pero parece ser que todavía no está del todo contabilizado. Una mujer de 46 años que era dependiente de una máquina de oxígeno se quedó sin luz, se quedó sin aire y murió. Estos son consecuencias de lo que sucedió el otro día en España. Y esto a lo mejor ha quedado apartado, reitero, por el debate político, por el análisis mediático sobre lo que ha sucedido, sobre las causas del apagón y sobre qué responsabilidad tuvo cada fuente energética o cada administración o cada empresa dentro de él. Esto evidentemente no se le ha dado tanta importancia como a la famosa respuesta cívica, de la que posteriormente hablaré porque tiene sus pros y sus contras, más contras que pros, pero esto hay que subrayarlo, porque hay gente que murió. Hay gente que murió el lunes en España como consecuencia del apagón. Hay gente que no hubiera fallecido si no hubiera sido por las consecuencias que generó esta circunstancia.
esté fundido a negro. Y eso hay que subrayarlo. Y por eso creo que, como es uno de los aspectos más relevantes, merecía empezar el programa simplemente con un recordatorio, con un pésame a estas víctimas. Y luego ya hablamos de lo que sucedió a las 12:33 del día 28 de abril. Según el presidente del gobierno, y ahí no miente, para variar, lo que sucedió fue una caída en 5 segundos a cero porque el sistema directamente colapsó. A las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. Simplemente por recordarlo. Lo digo porque en el caso de la Dana de Valencia, ellos despotricaron con razón, con toda la santa razón, por la respuesta de la Generalidad Valenciana. Y podían haber despotricado también, y despotricaron contra la torpeza de Carlos Mazón durante los días posteriores. Pero creo que hay una cosa bastante relevante en un momento en el que nadie sabía lo que había pasado. Y es dar información, cuanto antes por lo menos, de lo que sucede. La gente se entregó al transistor y reitero, yo estaba en el metro encerrado, pero recuerdo que 1 hora y media después, cuando encontré una pareja de chicos que eran ciegos en un banco con un transistor, me dijeron todavía que el apagón había sido un apagón general solamente en España y Portugal, porque hubo medios de comunicación, de hecho el propio periódico 20 minutos lo trasladó, que hablaron en un primer momento de un apagón general en Europa. Hablaron de Francia, hablaron de Italia, hablaron de Reino Unido, algunos medios, y al final, en realidad, había sucedido en la península ibérica. Por lo menos, el gobierno podía haber dado una respuesta temprana, una comparecencia temprana para decir, esto es un apagón, esto no es un ataque de ningún tipo, porque de todos escuchan, este tipo es un apagón de luz. Simplemente telegrama, algo rápido, fácil, sencillo. Hay un apagón de luz en toda España, conserven la calma, manténgase informados, con un transistor o con los medios que tengan a su disposición. El presidente del gobierno salió a las 6:10 de la tarde, en su primera comparecencia. A esa hora, el presidente de Portugal, uno de sus ministros y un representante de la Comisión Europea ya habían dado alguna explicación. Esa comparecencia que has escuchado se produjo por la noche, cuando la luz estaba ya recuperada en el 50% de España. Y ahí fue ya cuando habló de lo que había sucedido. Y no miente. Como ves en esta imagen, esto es justo el antes. Esa es la potencia, cómo estaba el sistema eléctrico estructurado, qué fuentes energéticas estaban empleando en el momento, a las 12:33 de la mañana del pasado lunes, en el que sucedió el apagón. Puedes ver que la solar fotovoltaica aportaba 18 gigavatios a la red. 5 segundos después, la demanda se desplomó, como ves en esta imagen, y se perdió el equivalente al 60% de la demanda. El sistema se descompensó y a partir de ahí lo que pasó es que cayó. Y en ese momento, como te decía, en el metro todo se paró. En toda España todo se paró. La actividad eh, tendió a cero. Esto, como puedes ver, es 1 hora después, a través del enlace de trenes. Este es el vídeo que grabé el otro día. Nos tuvimos que mover entre los vagones para que nos sacaran de ahí. Y es que lo más curioso de todo eso, perdonad por abundar en mi experiencia, es que en ese momento no sabíamos, nadie nos había informado de si era un corte general o si simplemente era una especie de avería en el tren. Pero eso es lo que sucedió a esa hora en la M30, en la principal arteria de comunicación de Madrid. Puedes ver que había un caos, un colapso, no funcionaban los semáforos, eh, mm, nadie sabía lo que estaba sucediendo, y que no tuviera una radio o un transistor disponible
se preguntaría qué estaba pasando ahí. Eh, Porque, como ves en esta imagen, lo encontré por ahí, fueron los transistores los que, digamos, dispusieron o sirvieron de medio de información. Una vez más, lo analógico volvió a ganar importancia en un momento de total incertidumbre. La luz volvió, se restableció en 24 horas. En 9 horas estaba la mayoría de los españoles conectada de nuevo a la red. No toda. Se tardó más de 24 horas o alrededor de 24 horas en recuperar, no como han dicho ya los tertulianos de parte, los que el otro día hablaban en la cadena SER. Hubo una reacción rápida, creo que hay que valorar la reacción, como el sistema se recompuso, pero reitero, se cayó. Y esto no había pasado durante décadas. Y esto tiene unas causas que se tienen que analizar y debería tener unos responsables, porque que caiga la electricidad de todo un país da una imagen mm, de debilidad, de vulnerabilidad. Y no fue un ciberataque, no hay nada que haga pensar, o ninguna pista que se haya descubierto, que haga pensar que esto fue un ataque informático organizado a la red. Fue una cadena de fallos. Se puede descartar menos la hipótesis de que fuera una chapuza o una mala planificación o un incidente, sobre todo, que no estaba previsto, a partir de una situación que no se esperaba o determinadas imprudencias. Ya se verá, no quiero dar nada por sentado porque, reitero, estoy aquí para informar, no para despistar, pero hay una cosa muy evidente y es que esto generó pérdidas humanas y pérdidas económicas. Se habla, esta información de Radio y Televisión Española, a través de diferentes fuentes, hay expertos que hablan de 800 millones de euros de pérdidas, esto sobre todo las fuentes gubernamentales lo estiman, pero hay algunas fuentes del sector financiero que hablan de hasta 4.500 millones. Hay gente directamente escuchaba el ejemplo de una granja de pollos, eh, que vio que se habían perdido 25.000 pollos ahí. No digo ya el género de los lugares que requieren de sistemas de congelación, de sistemas de refrigerado, que se perdió. No digo ya el efecto, por ejemplo, aquí vemos un tuit de Lorenzo Amor, que es el representante de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, que hablaba de unas pérdidas estimadas de 1.300 millones de euros, de mercadería, de frío, de las consecuencias de no haber podido prestar su actividad durante ese día. Y luego aquí, en este tuit, por cierto, recomiendo seguir esta cuenta de Twitter, no sé muy bien, es el siguiente, no sé muy bien quién es, pero la verdad siempre in generalmente dan el clavo y es muy interesante en este tipo de casos. Con la Dana de Valencia lo analizó todo a la perfección. Y aquí se puede ver una lista de las víctimas que hasta el momento de emisión de este programa, se habían producido. Hasta aquí el análisis de lo que sucedió el otro día. En el norte de España, gracias al respaldo de las centrales nucleares francesas y en algunas partes del sur de España, gracias a la ayuda que prestó en este caso Marruecos, hay que decirlo, la electricidad se recuperó antes. En Canarias ni siquiera se perdió. En lugares como Murcia tardó mucho más tiempo en recuperarse. Y en el resto del país, paulatinamente, volvió la luz. Pero mientras tanto eso causó destrozos. Y mientras tanto eso nos devolvió a una situación, o nos sumergió en una situación que desconocíamos y nos devolvió a otra época en la que lo mejor, y yo creo que es la primera conclusión que se puede sacar de eso, teníamos más recursos en lo analógico para defendernos de este tipo de circunstancias, de imprevistos, en los que realmente somos absolutamente débiles, en otra época en la que teníamos menos confianza en la tecnología o lo digital, parece que estábamos más respaldados o más reforzados a la hora de encarar este tipo de situaciones. El otro día, reitero, quien no tuviera dinero en casa no pudo comprar ni una botella de agua. ¿Dónde están esas voces de la Comisión Europea que hablaban de la conveniencia, a lo mejor, y digo de la Comisión Europea, pero han sido diferentes voces de especialistas de diferentes instituciones, de terminar con el dinero en efectivo, que eso rompería cualquier concepto de fraude en principio? ¿Dónde están? Y si pasa una de estas cosas, ¿qué hacemos? ¿Con qué pagamos? ¿En especie?
Entregamos a nuestro hijo en garantía, en esos casos, para volver a pagar cuando se recupere el sistema. ¿Cómo nos comunicamos sin red de cobre? ¿Por qué se ha prescindido de una forma tan rápida? ¿Por qué eso no se consideraba una infraestructura crítica y las centrales de cobre se cerraron hasta el punto de que no hay comunicación telefónica posible en estos casos? ¿Estamos especialmente preparados para, en una situación de estas características que se pueda prolongar, que es muy improbable, por lo menos tirar durante 3 días? ¿Cree realmente la Comisión Europea que los mensajes esos que eran como payasescos, en los que se nos recomendaba un kit de emergencia, la gente se lo tomó en serio cuando una persona, una de la Comisión Europea, salió haciendo bromas al respecto? Esto es una situación seria, realmente, y por lo menos nos debería invitar a reflexionar sobre algo. A lo mejor, no dudo en absoluto de la importancia de la tecnología. De hecho, eh, la tecnología ha sido la clave del avance, del dominio y del mantenimiento de la hegemonía a lo largo de la historia. Ahora bien, la tecnología sin respaldo a lo mejor implica imprudencia. Y eso creo que es una de las conclusiones que se puede sacar del pasado lunes. A lo mejor somos más débiles que nunca. A lo mejor este primate con tecnología sigue siendo un primate sin ella. Y a lo mejor, por lo menos, hay que ser más precavido. Y dicho esto, y aquí no me voy a cortar, con todos los respetos, el otro día hubo quien aprovechó para romantizar esto. Esto que escuchas, lo digo por si estás escuchándonos a través de iVoox o si no tienes la mente puesta en la pantalla, la vista puesta en la pantalla, se corresponde con una representación que unas chicas hicieron en la estación de tren de Zamora esperando el tren porque se había parado por el apagón. Hubo un caso que a lo mejor a ti te ha llevado incluso a radicalizarte. Se para el tren en medio de la vía, tardan mucho tiempo en ir a rescatar a estas personas o a darles un servicio de autobús o por lo menos a guiarles para ver qué tenían que hacer y se ponen a hacer una coreografía. Y luego en el siguiente vídeo que he preparado, aquí se celebra, bueno, se ve un ambiente festivo dentro de la calle, que yo no digo que esté mal, como lo de entregarse a tomar cervezas, pero que eso le ha servido a los medios de comunicación, que por la razón que sea, a lo mejor porque su principal pagador también es el gobierno, porque es su principal anunciante. A lo mejor eso le ha servido para valorar la buena respuesta cívica en lugar de para poner el foco sobre lo relevante. Y es quién es el responsable de todo eso. Y ahí entramos en un debate que es fundamental estos días y que hay que abordar. Esa alegría de vivir, esos llamamientos, esos mensajes que dicen que España es diferente porque en estos casos siempre saca una sonrisa y saca una especial fuerza, sorna, humor ante la adversidad, esos mensajes se hubieran producido si el PSOE hubiera estado en la oposición. Esos mensajes que intentan, porque aquí parece que se hace todo al revés. Se lanza el mensaje de que la respuesta con la que se encaró este apagón es positiva. Que la luz volvió mucho antes, por ejemplo, que en casos como los de Italia en 2003 o como lo de Texas. Correcto. Vamos a celebrarlo, vamos a valorarlo, vamos a pensar que tenemos unos equipos especialmente que actuaron de una forma diligente y a los que hay que dar la enhorabuena. De hecho, te lo digo, o sea, para sacarnos del metro, entre estaciones, enlazaron varios trenes y fuimos entre los vagones para no tener que ir con los túneles. Tardaron solamente 1 hora, lo hicieron muy bien. Eso hay que valorarlo. Pero esto no es que fue antes el huevo o la gallina. Aquí la gallina no estaba. Aquí el apagón se produjo. Y la noticia, la causa, lo que hay que pedir responsabilidades
a los gobiernos, al gobierno de España, a Red Eléctrica y a todos los responsables del sistema, es sobre el apagón, sobre algo que detuvo durante un día entero la actividad en España, o durante casi un día entero, la actividad económica y la actividad personal de cada cual. Algo que ha generado víctimas. Y de esas víctimas no se habla. La izquierda es especialmente especialista en estos casos, intentar ganar la batalla del relato. Estoy seguro que desde que pasó el apagón ha habido igual de gente, por lo menos, especializada en qué tienen que decir, o esmerada, ocupada en pensar qué tiene que decir el gobierno. Ha habido igual de gente ocupada que en la de depurar responsabilidades o analizarlas, porque les encanta ganar la batalla de relato, porque los expertos televisivos, por supuesto relacionados con el gobierno y con sus lobbies, como los antinucleares, estos días se han empeñado en trasladar versiones complacientes con el gobierno. Estos días los medios de comunicación han hecho un especial esfuerzo por trasladar anécdotas sobre una que se estaba dando las mechas en una peluquería en una silla en medio de la calle, improvisada. ¿Tiene algo de malo eso? En absoluto. ¿Tiene algo de malo que los trabajadores de Azca, por donde estuve paseando, en la zona, una de las zonas de negocios de Madrid, se fueran a beber cerveza al bar, a emborracharse, porque a lo mejor si volvía la luz les tocaba volver al trabajo? No tiene nada de malo. A lo mejor la imprudencia o la estupidez de la gente que infravaloró el riesgo de lo que estaba sucediendo sin ni siquiera conocer las causas, o por lo menos no los previó, o no intentó tener una actitud un poco más responsable al respecto. No lo sé. Cada cual haga lo que quiera en realidad. Pero se basan en la respuesta cívica en lugar de intentar empezar a depurar responsabilidades y a presionar al respecto. La oposición está callada. Está en servicios mínimos. Es que estamos hablando que aquí, durante la crisis del ébola, se convocaron ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Se convocaron 24 manifestaciones en España porque se querían cargar a un perro, al perro de una afectada con ébola que podía servir de vector de contagio. 24 manifestaciones convocó la izquierda de este país por un perro, Excalibur. Mira lo que pasó. Es que es ridículo, pero mira lo que pasó. Manifestaciones en la puerta de los hospitales. Manipulaciones de los animalistas diciendo que no mataran al perro. Que qué pasaba, que eso no lo tenía que hacer un gobierno del PP. Un gobierno que no era de ellos. ¿Dónde está la oposición estos días? ¿Dónde están los autónomos, las patronales, los trabajadores afectados, los que perdieron dinero, los que perdieron incluso una parte de su producción? Murieron animales. Es que murieron más animales. Es que murieron miles de animales en aquella granja el otro día. ¿Dónde están? ¿Dónde están quienes hablan que se han producido víctimas? Gente que se ha asfixiado. Una persona que se ha asfixiado en su casa porque no le funcionaba el respirador. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la prensa que no está ahí? Que iban a matar a un perro porque había riesgo de contagio de un virus que es absolutamente peligroso, como el ébola. Que aquí durante el COVID, a quienes criticaban la versión oficial, que fue tan dudosa o fue una especie de intento de pastoreo de la opinión pública tan evidente o más todavía que lo que sucedió en días pasados con el apagón, de lo que posteriormente te hablaré, aquí durante la pandemia, el que cuestionaba determinadas cosas se le llamaba negacionista. No te estoy hablando de los antivacunas ni demás. Te estoy hablando de periodistas que ya cuando vimos el pastel de la corrupción empezamos a denunciar que qué era eso de que un único proveedor se llevara 54 millones de euros en contratos de mascarillas. Estamos hablando de que cómo desde el Ministerio de Transporte, que era evidente cómplice del aterrizaje de Delcy Rodríguez unos meses antes, cómo se podía confiar en su limpieza en un proceso así. Estábamos hablando
de si el comité de expertos, primero, existía y segundo, si actuaba en función de causas científicas o políticas. Estábamos cuestionando de si era constitucional el estado de alarma, o cuestiones como el pasaporte COVID, o si eran efectivas todas las restricciones que se habían puesto. Estábamos cuestionando incluso cosas como esos mensajes que lanzaban todos los expertos que se lanzaron a las tertulias durante los primeros días, que decían que la mascarilla era contraproducente porque daba una falsa sensación de seguridad, que no se utilizara, que no había para los sanitarios y que eso era que no era útil para la población, decía alguno. Cuando te oponías a ese discurso oficial, te tachaban de todo, de remar en una dirección contraria a la que necesitaba el país. Cuando cuestionabas que debido a los fallos de la gestión, a lo mejor eso de aplaudir en la ventana era una forma de reírse del personal, te llamaban de todo, te ponían a parir, te echaban del periodismo prácticamente. Tú seguramente te expusiste a ese tipo de reacciones dentro de tu entorno, de tu familia, de tus compañeros de trabajo. Estamos hablando de que esa izquierda llegó a hacer un mosaico en una calle de Lavapiés a Fernando Simón. A Fernando Simón, el que el día 8 de marzo de 2020 dijo que había animado a su hijo a ir a la manifestación del 8 de marzo porque no veía que fuera arriesgado, porque no veía que la causa que se defendía fuera de menos importancia que el riesgo. Entonces convenía celebrar el 8M, porque era una cuestión fundamental dentro para ganar la batalla del relato. Entonces, el relato, la propaganda, la política, siempre por encima del interés general, el de los ciudadanos. El otro día, cuando salió Pedro Sánchez a escena a culpar o a señalar a los operadores privados, a denostar la energía nuclear y a la vez a decir que no se conocía la causa de lo que había sucedido, ahí me recordó a 2020. Antes la política que el interés general. Antes yo que el resto. Antes salvar mi culo como presidente del gobierno que intentar esclarecer lo que ha pasado y gestionar, que es para lo que se les paga. En fin, vamos con la siguiente parte del programa. Ya me he encendido. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Hay algo realmente que me sorprende del otro día. Y es que un dirigente político con esa larga trayectoria de mentir, de caer en renuncios, de manipular la realidad para acercarla a sus intereses y de creerse e interiorizar sus propias mentiras, llamara a la población a escuchar solamente la información oficial, es decir, a escuchar lo que dice él. Y hay algo que me llama todavía más la atención, y es que los propios medios de comunicación no se lanzaran encima diciendo ¿por qué su información, señor presidente, vale más que la nuestra? ¿Por qué, perdido, acorralado, como defendiéndose como un gato panza arriba, o como se quiera llamar, llegó a decir algo que se puede minimizar a lo mejor, o se puede tener la tentación de minimizar, pero que es tan grave como decir, escuchadme a mí? Sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Yo todavía, sinceramente, no entiendo cómo en un país democrático alguien que preside un gobierno puede expresarse de esa forma. Puede decir que fue un lapsus y que realmente lo que quería decir es que no escucharan a energúmenos, y digo energúmenos,
como Alvise Pérez, cuando sin saber lo que había pasado publicó en su canal de Telegram que todo esto era un ciberataque de Rusia. Hay que ser cara dura. Hay que ser cara dura. Yo no digo escuchar a los locos que sin saber lo que había pasado empezaron con sus teorías de la conspiración. Pero en Moncloa tampoco está la verdad. Y todavía, realmente, y perdonad que abunde en esto, no me explico, no me llego a explicar qué es lo que había que celebrar en la calle. El otro día en Malasaña, en Madrid, vi a cantantes como Manu Chao cantar en medio de la calle mientras volvía la luz. Pero ¿no os dais cuenta de que nos han dejado el país sin luz? Que se ha caído la luz, que no hay electricidad, que se van a perder cientos y cientos de millones de euros en un día así. ¿No os, no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que esto en un país desarrollado es inaceptable? Que los accidentes pueden pasar, que pueden suceder, que podemos llegar a ser comprensivos. Imaginemos dentro de 10 años que esto ha quedado en un hecho aislado, pero que no han pasado 10 años. Entonces lo podremos minimizar y decir que fue un incidente aislado, un caso que no se volvió a repetir. Pero ahora, a sabiendas de que la propia red eléctrica española había advertido, como te mostraré ahora, de que esto podría llegar a ocurrir como consecuencia de un sistema inestable porque las energías renovables no pueden no tener el respaldo suficiente para estabilizar el sistema, ¿qué hay que celebrar? ¿Qué celebraba la gente de fiesta en la calle? ¿Qué celebraba? De verdad que no lo entiendo. De verdad que uno muchas veces tiende a dar una patada hacia arriba y a pensar que los gobernantes tienden a actuar con determinada irresponsabilidad a la hora de dirigirse a la opinión pública. Yo no niego que dentro de administraciones, fontaneros de ministerios, políticos, hay un porcentaje más alto o más bajo de gente que lo da todo dentro de su puesto. No lo niego en absoluto. Y la política, en realidad, para los grandes gestores no es una actividad que se paga mejor que lo que ellos podrían ganar dentro de una empresa. Hay quien, desde luego, es afiliado de profesión y cobra mucho más de lo que merecería por su capacidad, incluso por su inteligencia, porque hay mucha acémila por ahí. Pero realmente hay mensajes que se lanzan desde arriba que son completamente bochornosos, humillantes. Pero es que luego ves la reacción de la gente, ves la forma, y esto sobre todo lo hace el PSOE, lo siento mucho. No libro al PP ni a otros partidos de eso al respecto, ni a ninguno. Pero es que esto lo hace especialmente el PSOE. El PSOE maneja, es decir, toca la música dentro del baile. Y eso de saber dirigir el relato hacia donde le conviene, lo hace a la perfección. Y con una ciudadanía, ya no digo que se defienda, sino simplemente que saque conclusiones básicas a preguntas necesarias. Con una ciudadanía mejor formada en ese sentido, esto, desde luego, a lo mejor no pasaría. Se cortarían un poco. Porque el otro día, a quien estaba haciendo el baile en el tren, a lo mejor habría que decirle, ¿cómo se ha torcido tu agenda? ¿Esto realmente es una situación normal? Y ahora, cuando iban a intentar generar héroes a través de los que respondieron bien, habría que plantearse por qué han tenido que dar esa respuesta de emergencia. Hay que depurar todas las responsabilidades, caiga quien caiga. Y a lo mejor por una cosa de estas, como por una dana mal gestionada, no basta con unas disculpas. No basta porque caiga el de la Confederación Hidrográfica una consejera. A lo mejor esto merece una convocatoria de elecciones. ¿En Valencia o en Madrid? Claro, ¿cómo el PP va a pedir ahora muchas explicaciones cuando ha mantenido Amazon, pese a ser un torpe, y cuando se ha negado a decirle, vete? Es que es el problema, que como se actúa con criterios políticos en vez de con criterios de gestión, estas cosas pasan. En cualquier caso, por volver a lo del otro día, es muy relevante que sepas que la propia red eléctrica, esto es información
oficial. ¿Quiere el gobierno información oficial? Aquí está. Red Eléctrica descartó desde un primer momento o desde las horas posteriores, y además alguna fuente de inteligencia que nos habló a mi compañera del Independiente, Irene Dorta, y a mí, nos comentaron desde el principio que esto no olía en absoluto a ciberataque. Lo digo porque el gobierno había dejado la hipótesis abierta. Y es verdad que hasta que se cierren la investigación, a lo mejor es temprano para descartar por completo todas las opciones. Pero Red Eléctrica, y esto es información oficial, minimiza o descarta en absoluto, como ves en esta imagen, la opción del ciberataque. En cualquier caso, Red Eléctrica, esto también es información oficial y esto es relevante. Yo para mí este es el documento más importante de la semana, o por lo menos el segundo. En un informe, las empresas hacen informes en los que alertan a los inversores de los riesgos derivados de su actividad. Y la actividad de Red Eléctrica es gestionar la red por la que se mueve la energía del sistema, el sistema nervioso central de la economía española, que es su energía, la que se mueve, la sangre que fluye por las venas del sistema y la que permite el movimiento, es la energía. Y la gestora es Red Eléctrica Española, que es público-privada. Una empresa privada con una participación pública. Y la participación pública es tan relevante, el accionista es tan significativo, que es el propio Estado el que nombra al presidente. A Beatriz Corredor la nombró el PSOE. Beatriz Corredor no es una especialista en energía, no es una ingeniera, como puede ser Mar Murtra, el presidente de Telefónica, al que también colocó en Telefónica, al gobierno. Beatriz Corredor es jurista. Fue ministra de Zapatero, la que en 2008 decía que había que comprar vivienda. Una luminaria. Beatriz Corredor venía de presidir la Fundación Pablo Iglesias, que es uno de los órganos propagandísticos del PSOE histórico. Esta es la presidenta de Red Eléctrica, no es una técnica, es una política, es una afiliada al PSOE desde los 20 años. Pero desde su empresa se lanzó un mensaje que las fuentes oficiales no han dicho, que descubrieron los periodistas. Y en ese informe lo que decía, como has podido ver en la anterior imagen, es que había cierto riesgo de que se produjeran incidentes en el sistema cuando el peso de las renovables no estaba compensado por la tecnología de respaldo, es decir, por la hidráulica y por la de las nucleares y por la del ciclo combinado, las centrales de carbón también. Y eso aumentaba el riesgo de incidentes operacionales. Eso las fuentes oficiales lo intentaron ocultar, como tampoco abundaron en que 4 de los 7 reactores nucleares de España, en Trillo, Almaraz, Cofrentes y Vandellós, en el momento del incidente estaban apagados. Y todos los especialistas, y con los que vamos a hablar ahora en el programa, han dicho durante estos días, menos los especialistas del gobierno. Es que eso de la fábrica de expertos, que también dice Pedro Herrero, es una cosa alucinante. Siempre que pasa una cosa de estas, el gobierno tiene un experto en el banquillo que sale a decir exactamente lo que ellos quieren. Y se lo traslada a millones de personas intoxicando en medios de comunicación de los principales del país. Este nos Alvise, en su canal de Telegram, diciendo locuras como el otro día, tonterías. Estos son los medios de comunicación que tienen al Estado como su principal anunciante, pagador, que cuentan patrañas, información interesada a través de estos especialistas. Y esta es para mí, sin duda, la frase más polémica que ha pronunciado el presidente del gobierno durante estos días. Consideró que las nucleares, en lugar de haber sido algo que se echó de menos en el sistema para estabilizarlo cuando se produjo esa descompensación entre la oferta y la demanda, que las nucleares habían sido un problema. Y es mentira, pero lo dijo. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. Esto, el que dice que hay que escuchar solamente a las fuentes oficiales, esto que pronunció
en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros del martes es mentira. Es una completa mentira. Este es el que dice que hay que escuchar la información oficial solamente. Pues esa información oficial es mentira. Es una patraña. Y es un ejercicio de irresponsabilidad y de fundamentalismo seguramente energético. Porque la batalla contra las nucleares no es racional. Si las nucleares se pudieran desconectar del sistema porque existe energía verde 100% segura y estable, sería fantástico. Pero hoy por hoy, como después abundarán las personas que vamos a llamar seguramente, es que no es viable o por lo menos es arriesgado. Pero como la batalla contra las nucleares es ideológica, la ideología es el espíritu, el credo del partido, y como el credo del partido es superior o debe prevalecer sobre el interés general, pues hay que defenderlo a través de una patraña. Hay un tuitero, hoy le había invitado, pero no ha podido estar con nosotros, que se llama Operador Nuclear. Él defiende lo suyo, em, cada cual a su manera, pero creo que aquí dice una cosa bastante interesante, o la decía. Eh, y te leo una parte de este mensaje. En el momento del apagón, la mitad, como te decía, la mitad de la potencia nuclear estaba parada en gran parte debido a los bajos precios de la electricidad, que al final hace que no sea rentable la producción y que las empresas que gestionan a las centrales nucleares eh, pidan la desconexión del sistema, pidan no estar conectadas al sistema. Eh, en cualquier caso, esa autorización para desconectar o para hacer las labores dentro de sus instalaciones la concede Red Eléctrica. Y Red Eléctrica, en ese informe financiero que te mostraba, decía que mucho cuidado, que sin nucleares el sistema tendía a ser más inestable. El Consejo General de Colegios de Ingenieros también había advertido en un informe que he encontrado por ahí, como puedes ver en la siguiente imagen, que sin centrales nucleares, sin la energía nuclear de respaldo, se podían producir incidentes en el sistema. Como publicó el diario El Mundo el pasado lunes por la noche, la periodista Paula María, Repsol había advertido de que por el riesgo de priorizar las energías renovables en el sistema y por la potencia de la energía fotovoltaica, que se habían producido en algunos lugares del sur de España algunos incidentes durante los días anteriores, también del mes de abril. Esto no es pío de nuevas, había riesgo. La clave es si ese riesgo se ha neutralizado, se puede neutralizar, se puede evitar en el futuro, o si todavía seguimos estando en riesgo de quedarnos un día a oscuras por algo que parece, por lo menos, una planificación ciertamente temeraria. Pero bueno, reitero, yo te estoy contando lo que hay. Los especialistas tienen que hablar. Y al primero que vamos a llamar es al periodista del Confidencial, Alberto Sanz, amigo del programa y además especialista en energía. Y además ha dado algunas exclusivas muy interesantes estos días. Alberto Sanz, periodista de El Confidencial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo lo llevas? Pues vamos a ver, el otro día nos quedamos a oscuras, no te lo vas a creer, y hoy nos hemos enterado por ti que dónde estaba Beatriz Corredor. Bueno, Beatriz Corredor estaba en una cueva, al parecer, no se sabía hasta que ayer le sacan, curiosamente, en una foto con las empresas energéticas. El gobierno ha hablado de operador privado, el único operador que existe del sistema eléctrico es Red Eléctrica, el resto son distribuidores, generadores y demás. Pero es muy curioso porque ayer sube una foto el gobierno reunido con las empresas, por un lado los ministros, y enfrente, por primera vez, en medio de todas las empresas, estaba Beatriz Corredor. O sea, ya sabemos dónde quiere poner el gobierno a Beatriz Corredor. También es curioso, como comentabas, que la persona, la máxima responsable de las operaciones de Red Eléctrica, o sea, el principal técnico que debería haber asumido la responsabilidad de Red Eléctrica, estaba de vacaciones fuera de Europa, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ha pillado a Red Eléctrica. Es cierto que es un momento que llaman los técnicos valle, que normalmente el mercado suele estar muy bien equilibrado, hay demanda bastante baja, hay una gran producción de renovables. Por lo tanto, ha pillado un poco a todo el mundo infragante y si quieres, ahora como abordaremos un poco los detalles, entenderemos un poco todo lo que ha pasado, pero bueno, se ha demostrado, si nos fijamos simplemente en la figura de Beatriz Corredor, que bueno, que es una
la mayor crisis de la historia de esta empresa, de la historia del sector eléctrico de este país, y que ha pillado con algún problema de dirección. Ella ha dicho, el miércoles dijo que defendió la actuación de su empresa como bueno, prácticamente intachable, que estaba dando todo tipo de datos al gobierno, analizando milisegundo a milisegundo. Ya el miércoles avanzaron, o sea, ampliaron. Ya no era analizar los 5 segundos, era analizar milisegundo a milisegundo. Tú que has hablado estos días con diferentes especialistas, has publicado determinadas informaciones, ¿crees realmente que la actuación del operador de la red fue tan perfecta o tan como para poner en valor como ha hecho Corredor? Es que hay que separar dos cosas de la actuación de Red Eléctrica. Uno, lo que pasó, las causas de los hechos, la causa de que provocó el apagón el pasado 28 de abril a las 12:33. Bailan ahí un minuto arriba, un minuto abajo, segundos arriba, segundos abajo, que son clave para entender esto, pero sí que es verdad que la gente ya se está mareando, no sabe 12:32, 33. Bueno, hay que separar qué pasó de cómo se recuperó el sistema. Si nos detenemos en cómo se recuperó el sistema, es cierto que se recuperó en la horquilla más baja de la que hablaban los expertos, y que se recuperó con rapidez, y que se pudo hacer muchas cosas. O sea, que nos encontramos en la madrugada del lunes al martes con la gran mayoría del sistema ya recuperado, y en las primeras horas del martes ya teníamos un sistema casi en su totalidad. Eso hay que ponerlo de relieve, y eso se hizo bien. ¿Qué hay que decir? Que, hombre, el operador del sistema eléctrico en una situación de colapso del sistema eléctrico, pues como mínimo, en todo este abanico de posibilidades que se ha hablado, tiene vamos a decir, un 99,999% de responsabilidades. Entonces, Red Eléctrica, por lo que se está diciendo, por lo que me dicen y por lo que no se dice, tuvo mucha responsabilidad en lo que pasó, y tuvo mucha responsabilidad en que el sistema se recuperara bien. 12:33. Sí, yo lo digo porque creo que merece la pena recapitular sobre lo sucedido, porque es cierto que hay mucha desinformación en los últimos días, pero yo no miro como, no digo como el gobierno que la desinformación se debe a las fuentes no oficiales. Generalmente Estaba viendo que ibas a ir por ahí, digo, oye, Rubén, ¿cómo es estás? a las fuentes oficiales a las que se debe. Entonces, claro, como parece que se ha escuchado la voz del presidente del gobierno, de los portavoces oficiales por delante del resto, a lo mejor nos hemos despistado un poco sobre lo que pasó a las 12:33, sobre cuáles son las causas que se consideran las más probables, eh, y sobre quiénes fueron los responsables. ¿Qué se sabe? ¿Fue la energía fotovoltaica la que desbordó, por decirlo de alguna forma, el sistema? ¿Qué responsabilidad tuvo el poco peso en el mix energético que tenía la energía nuclear? Eh, ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Vamos a intentarlo, y yo pido disculpas por adelantado, porque creo que es muy difícil. Vamos a meternos en una situación. Yo llevo 3 días intentando enterarme, y eso que ya tenía cierto bagaje en el sector, de cubrirlo y estar en contacto continuamente con las empresas, y aún así es muy complejo. O sea, vamos a partir de la premisa de que esto es complejo, y que la gente no piense que alguien le va a llegar en 2 frases y le va a explicar claramente lo que ha pasado. Y creo que las dudas y la investigación va a ser larga, y después de saber qué ha pasado, va a haber que hacer el trabajo de traducción para que todo el mundo, sin tener una ingeniería eléctrica, una ingeniería industrial, sepa lo que ha pasado. Pero bueno, vamos a ir a esas 12:33 del pasado lunes 28 de abril, donde el sistema colapsa. Colapsa en cuestión de segundos, como cualquier sistema muy complejo, interrelacionado y sobre todo muy automatizado, y que funciona todo ya con ordenadores y con cualquier tipo de sistema. Ya si te metes en cualquier central nuclear o cualquier tipo son ordenadores, pues imagínate, el sistema de control de la red eléctrica española es un auténtico enlace y aparataje lleno de sensores y de actuaciones. O sea que fue para que pase lo que ha pasado, que es la primera vez que pase en la historia en España. Pero si nos basamos en otras situaciones, como pasó en Australia o como pasó en el estado de Texas, son fallos en cadena, lo que se ha podido saber, y hay algunas cosas, después de años después, no se sabe exactamente qué pasó. ¿Qué sucedió? O por lo que se está contando. En el primer momento, la primera explicación que da
ese Fernando Simón de la crisis eléctrica, que es llamado Eduardo Prieto, que es el técnico que le tocó asumir la responsabilidad de explicarlo, él habla de una fuerte oscilación de potencia. Una fuerte oscilación de potencia quiere decir que en la autopista de la electricidad, en esos cables con los que nos hemos acostumbrado a vivir, tiene que ir tiene que estar equilibrada la oferta y la demanda, siempre que tiene que haber un balance muy equilibrado, y tiene que estar equilibrada la frecuencia. Que me perdonen los técnicos, pero si no me equivoco, son 50 hercios de frecuencia en lo que tiene que ir el sistema europeo. En Estados Unidos son 60, y en ese equilibrio vive continuamente el sistema eléctrico. Esa oscilación de potencia quiere decir que ya empieza a desnivelarse ese sistema estable y que tanto la oferta como la demanda no pueden casar bien, porque no se puede equilibrar esa potencia. En España tenemos miles de subestaciones que lo que hacen es convertir lo que es la alta y la baja para que se pueda transportar la electricidad hasta los puntos de consumo desde donde se generan. Y esas subestaciones lo que hacen es transformar. Pues si cogemos y desequilibramos completamente el sistema en esa oscilación, no se puede, lo que son los puntos de generación se desconectan para no quemarse, y los puntos de consumo no reciben esa electricidad. Por lo tanto, se produce en la autopista de la electricidad, se parece un desequilibrio en la que nadie puede ni enviar la electricidad que genera ni recibir la electricidad que consume. Eso es esa oscilación de potencia, la que dice que la autopista de la electricidad no se puede utilizar. ¿Vale? No sé si me he explicado bien o Perfectamente, sí, sí, sí. he quedado más gente. La duda, y luego entraremos en la fase de dudas, pero la duda de este punto es qué provoca la oscilación de potencia, ¿vale? ¿Qué provoca que esa potencia oscile? Pero es algo habitual. Es un desequilibrio, en realidad. Exactamente, se ha desequilibrado, y entonces el operador del sistema vive continuamente gestionando estos desequilibrios. Hay veces que se desequilibra porque tiene que estar muy equilibrada la oferta y la demanda, se queda sin oferta, entonces le pide a la demanda que se quite para poder estar equilibrado. Hay veces que se desequilibra el sistema y pide al operador de turno que entre en turbinas para que puedan equilibrar el sistema. Vive continuamente con esto. Por lo tanto, el desequilibrio de frecuencia es algo habitual, pero que han sucedido hechos posteriores que ahora vamos a ver, en lo que ha probado con el sistema un poco débil y con demasiados impactos que han provocado lo siguiente: el tema de la fotovoltaica. ¿Qué pasa con la fotovoltaica? La fotovoltaica o la eólica no son lo que llaman los técnicos síncronas, no se puede sincronizar de una manera sana al sistema, como por todas las tecnologías de turbina, nucleares, hidroeléctricas. Eso, perdona, Alberto, con las asíncronas, digamos que son las que se puede prever de una menor forma el comportamiento que van a tener, porque están sujetas a las condiciones del tiempo, De ¿no? condiciones de clima, y no se pueden almacenar, no se puede dar un botón y decir entra. Por lo tanto, todo lo que funciona por turbinas, que son las tecnologías más convencionales, en su momento el carbón, el gas, las hidroeléctricas, las nucleares, son las que le dan esa estabilidad al sistema y que pueden balancearse mucho mejor y que le pueden dar cierta estabilidad. En un mercado como el del pasado lunes, que ha sido que lo que se estaba viviendo en el lunes en el mercado se ha vivido muchas veces a lo largo de 2025, y ni te cuento la cantidad de veces que ha pasado a lo largo de 2024. Es un mercado que empezaba a ser habitual en España. Incluso sacamos pecho hace no mucho de que conseguimos tener un sistema completamente renovable. Eso es un orgullo de sostenibilidad, un orgullo de precio, pero un peligro para el sistema. Pero en el sistema, porque en el momento que te pasa algo como esto, las empresas ya habían dicho que no se puede estabilizar. Por lo tanto, lo que provoca la fotovoltaica no provoca el caos, pero sí que cuando te viene el caos te crea cierta debilidad. No es una buena defensa para este mercado. Por lo tanto, genera esa oscilación de potencia, algo que todavía no se nos ha detallado cómo, no sabemos si es un fallo en el software, no sabemos realmente qué lo llega a provocar. Después, la fotovoltaica, tanta dependencia, no es capaz de equilibrarlo. La fotovoltaica se termina desconectando, por lo que hablábamos antes, para que esa oscilación de potencia no se la cargue, y a partir de ahí es cuando empiezan los fallos en cadena. Lo que te acabo de contar Sí. en cuestión de segundos, ¿vale? Y a partir de ahí se empiezan a desconectar los sistemas, nos desconectamos de Europa, y lo que era un fallo puntual que se ha solucionado muchas veces,
que te ha pasado en algún nodo puntual de alguna región se desconecta. Eso es, vamos, es una operativa súper habitual de red eléctrica cuando algo se quema, cuando algo no funciona, apagar, encender, quitar de aquí. Bueno, pues en el momento en el que no se puede controlar, que es otra de las dudas que hay, el por qué no se pudo frenar el hecho puntual que desencadenó todo, nos terminamos desconectando de Europa para no colapsar el sistema europeo, aunque tengamos una baja interconexión. Y al final lo que hace el sistema es, como autoprotección, se apaga, como cuando te saltan los plomos en casa, pues se apaga para no fundir las subestaciones, para no quemar las plantas de generación y para no quemar los puntos de consumo. Claro. Y ahí se produce el colapso. No sé si lo he explicado bien o lo he... Pero está, vamos, está perfectamente explicado. Además, este último ejemplo es muy, muy interesante. Es decir, como se saltan los plomos en casa, el chivato, como decimos en la mía, Sí. para proteger el sistema, también ocurre a gran escala. Eh, la nuclear, de estar 100% operativa, ¿se cree que hubiera ayudado a reducir riesgos en este sentido, haber dado la estabilidad al sistema que era necesaria para que no se cayera? A ver, lo que dicen los técnicos en esta ocasión es que sí, que se necesitan tecnologías. Y lo dijo Red Eléctrica. Nosotros en el Confidencial publicamos en febrero que el propio informe de sostenibilidad de Red Eléctrica, que este año tuvo que incorporar por primera vez a su informe financiero anual, dice que las tecnologías térmicas de carbón o gas, que las hidroeléctricas y que las nucleares son claves para dar firmeza al sistema. Firmeza quiere decir que cuando hay oscilaciones, cuando es inestable, poder dar firmeza, poder servir para equilibrar mejor un sistema que, como se ha vivido, en cuanto hay oscilaciones, se encuentra con un mercado muy débil, con un mercado que es capaz, tienes que parar porque si no te quema las plantas. No puedes acoplarte a otro ritmo de frecuencia, no puedes subir y bajar. Eso sí lo puede hacer una turbina. Claro. Eso sí puede hacer por ejemplo, Almaraz daba en su momento una señal en la cual no conseguía acoplarse y de forma manual los propios técnicos, que es una de las operaciones más complejas de una central nuclear, intentaban adaptarse a la frecuencia. No lo consiguieron en el pasado 9 de enero, pero sí que lo intentaron para poder adaptarse al sistema y tuvo que apagarse el reactor. Pero sí que las turbinas, y ha sido clave tener mucho agua embalsada, pueden acoplarse mejor al sistema. La fotovoltaica, como tú decías, no lo puede hacer. Si llegamos a tener más nuclear, pues sí que podríamos haber pasado mejor esa crisis, y seguramente muchas de estas crisis que se han ido generando se han sacado con ciclos combinados con que la nuclear estaba activa o incluso porque la hidroeléctrica estaba en marcha. Si hubiera habido Pero, más tecnología de firmeza, sí que podría haber sacado en marcha, y la nuclear es una tecnología de firmeza. claro, pero yo me encontré buscando así información. Bueno, Garoña está cerrada, o sea, se clausuró, yo no sé si está desmantelada o si está en proceso de desmantelamiento, pero está cerrada. Ujú. Eh, Trillo estaba en recarga, Correcto. Almaraz estaba en parada, Sí, Confretes estaba en parada y Vandellós estaba también en parada. Y sí. esto generalmente se actualizó durante la Semana Santa o durante los días previos o posteriores, si no he mirado mal en la web del Centro de Seguridad Nuclear. Ujú. Eh, Sí que te quería corregir, hay algún reactor, o sí, sea, que son 7 reactores en total, mm, tal, o sea, SCO 1, SCO 2, Almaraz 1, Almaraz 2, o sea, mm, creo que en total de los 7 reactores estaban 4 activos, ¿vale? Como tú decías, Trillo creo que solo tiene uno, o sea, había 4 activos. ¿Qué pasa? Que una cosa es que estén activos, otra cosa es que entren en el mercado. Hay veces que el mercado le coge y dice: "Oye, no voy a entrar porque me cuesta más, estás operativo, pero no entran en el mercado casero porque pierden dinero". Pero, por ejemplo, lo que pasó en Semana Santa es que muchas centrales, con las previsiones que había climatológicas y de demanda, decidieron comunicarle a Red Eléctrica que se apagaban porque les costaba dinero estar en marcha, y Red Eléctrica se lo permitió. Que Red Eléctrica, como operador del sistema, dice: "Oye, si la seguridad del sistema lo necesita, tú estás activo aunque pierdas dinero". Y eso Red Eléctrica lo permitió. O sea, si en algún momento las nucleares, sin tener que estar en recarga, evidentemente, como le pasa a Trillo, desaparecen del sistema, es porque Red Eléctrica se lo permite. O sea, si tú tienes la central con posibilidad de ponerte en marcha, ni en parada caliente ni en parada fría, parada caliente es que puedes dar electricidad, eh, Red Eléctrica te tiene que obligar a estar por la seguridad del sistema. Y siempre, hasta el día del lunes,
se ha dicho que Red Eléctrica es una empresa muy conservadora y muy previsora porque prefiere tener centrales por si acaso que tener centrales apagadas. Pero con el tema de las centrales nucleares y además, encima, con todo el debate político que existe, se les ha permitido estar apagadas porque los propios dueños no quieren perder dinero y porque Red Eléctrica ha dicho, no me hacéis falta. Claro. Y la duda es, y yo no la voy a responder, la responderá quien lo sepa, es si hay algo de carga política en esas decisiones. Eso sería Y de carga ideológica también eso. está la otra duda, ¿no? Una última pregunta, Alberto. eh, ¿Tú crees o qué opinas o qué fue lo primero que se te vino a la cabeza o cómo lo analizaste eh, cuando el presidente del gobierno habló de depurar todas las responsabilidades sobre los operadores privados? Que Iberdrola ya dijo pocos minutos después, oye, nosotros vamos a ir hasta el final para defendernos. Eh, ¿Esto forma parte, puede ser una maniobra para eludir responsabilidad? ¿Estos operadores privados sí que tienen esa responsabilidad? Te lo pregunto sin apriorismos, porque no sé realmente si es estrategia política o si realmente aquí, dentro del fallo en cadena que ha existido o del fallo que haya podido existir, los operadores privados pueden tener esa responsabilidad. Yo no sé cómo lo ves. Yo, o sea, a priori, aquí no se puede, como está con el conocimiento que tengo y con la información que tenemos todos, hasta gente que ha estado operando en red eléctrica, altos directivos con los que he hablado, son incapaces de decirte qué ha pasado. O sea, el fallo en cadena ha tenido que ser súper amplio. Y ahora, si quieres, ahora paso a las preciosas declaraciones del presidente que han creado mucho debate, porque obviamente ir al bulto en un tema tan técnico tiene sus consecuencias. Pero, ¿qué me jugaría yo? Que evidentemente la primera donde se fijan todas las miradas y donde estamos mirando todos es a Red Eléctrica. Red Eléctrica es el encargado de pedir, de exigir, de cambiar, de tocar, de que por mis narices tú sigues operando, que yo no te cambio. Entonces, Red Eléctrica es el que no puede dar señales de debilidad porque es el que manda y el que este sistema eléctrico ha asumido que tiene la máxima responsabilidad. Por lo tanto, la primera responsabilidad y las primeras miradas son a Red Eléctrica. Que en la fase inicial del sistema, como ahora está planteando el gobierno, haya fallado los sistemas de las empresas, pues está por ver. Pero lo que no veo seguro es una decisión unilateral por parte de una empresa de me apago porque me da la gana. ¿Por qué no? Porque el sistema no funciona así, porque Red Eléctrica exige, pide y las consecuencias son tremendas. O sea, lo que está haciendo el gobierno enseñando a las empresas es decir, es crear dudas sobre el sistema, que es lo peor que creo que puede hacer un gobierno. ¿Vale? La rueda de prensa que dio Pedro Sánchez minutos después diciendo cómo nos hemos recuperado, tachando a las nucleares diciendo que han sido un problema, cuando España empezó a arrancarse por la zona norte gracias a las nucleares francesas, cuando España criticas a las energías fósiles y también empezó a arrancarse la zona sur gracias al 90% de electricidad con combustibles fósiles que genera Marruecos. Y gracias al diésel arrancaron hospitales, generadores, o sea, toda la doble moral que ha habido en este proceso y todo lo que se ha criticado yendo al bulto, yo en este caso entiendo que las empresas se revuelvan porque todavía no se sabe qué ha pasado y si alguien ya está buscando culpables y, por ejemplo, diciendo que no volverá a suceder, es que saben lo que ha pasado y no nos lo están contando. ¿Vale? Es que eso es así de claro. Cuando Beatriz Corredor dice, oye, no va a volver a suceder, entonces sabes qué ha pasado y no nos lo estás diciendo. Oye, las empresas tienen que asumir responsabilidades. Oye, es que ya sabes lo que ha pasado. O sea, Pero sí, sí. a ver, entiendo de todo esto que y no te quiero meter en un lío preguntando por el politiqueo, porque tampoco lo has explicado también de forma tan técnica que no quisiera empañarlo, pero, dado que, se deduce que con esto están intentando ganar la famosa batalla del relato, Sí. ¿hubiera sido más sencillo decir: "Llegaremos hasta el final de la investigación, corregiremos lo que sea necesario y depuraremos responsabilidades", y ya? Habría sido mucho. O sea, estás pidiendo. Pero hubiera sido lo más Güey, práctico del gobierno. estás pidiendo simpleza y cordura en unos tiempos en los que no existe. O sea, lo que está claro es que Red Eléctrica sale y dice que no ha habido un ciberataque. Una hora después sale Pedro Sánchez y dice que no se descarta esa posibilidad. Red Eléctrica lo que está diciendo es mis sistemas, por la información que tengan, no han podido sufrir un ciberataque. Pedro Sánchez planteando la posibilidad de que existe un ciberataque, luego han dicho
que igual han sido las empresas las que han subido un ciberataque. O sea, manteniendo la llama viva del ciberataque, lo que están haciendo es la posibilidad de que cuando se llegue la investigación, lavarse las manos. Oye, nos han ciberatacado, ha sido Putin, ha venido desde fuera un ciberataque. No, vamos a ver. Si se ha caído el sistema operativo, que por cierto me decían que recibe en el torno de los 1.500 ciberataques diarios, Es muy relevante. 1.500 ciberataques de diarios 1.000 y gritan. 1.500 ciberataques diarios. O sea, se intenta tirar el sistema todo el rato, todo el rato. Y hay como en torno a 8 barreras de ciberseguridad en las que como mucho se ha llegado a la segunda, ¿vale? Eso es lo que me dicen a mí. Vamos a ver, o sea, si un ciberataque ha llegado o ha boicoteado una planta fotovoltaica de uno de los generadores y ha alterado el sistema, quiere decir que el sistema no funciona. Eso es lo que está dejando caer el gobierno. Pero dentro de su burrada de yo sé que en una de las empresas que yo controlo se ha obrado mal o se ha cometido un error y que tengo que asumir responsabilidades con los míos, lo que está haciendo es voy a meter desde otro lado en el saco porque aquí nos hundimos todos. Y eso ahora mismo en la situación en la que estamos es vergonzosa. Vergonzosa. O sea, esas declaraciones son de no respetar a la gente y querer que mañana el que se está tomando un café hablando del apagón diga, no, la culpa es de que es de estos que encima nos están robando con la factura, encima nos tumban el sistema con sus historias. Eso es lo que quiere el gobierno que se haga. No, perdona, vamos a ser un poco coherentes y vamos a decir, primero sabemos que el principal operador ha tenido un gran percance y tiene todos los sistemas que si se cae una fotovoltaica, si tiene un ataque de ciberseguridad, tiene todo. O sea, Red Eléctrica vive de una cantidad de ingenieros y técnicos y unos sistemas tan automatizados que es que cada día libra estas batallas. O sea, si ha pasado algo, ha habido unos errores en cadena tan grandes que, vamos, hay que ser un gran sinvergüenza para decir, oye, no, ya sé quién es el responsable, o sea, que asuman responsabilidades, no volverá a suceder. O sea, ahora mismo la frase de esto no va a volver a ocurrir no se puede decir porque no se sabe lo que ha pasado. Punto, ya está. Es sorprendente. Qué bueno hubiera sido simplemente, no sé, eso que has dicho está muy bien. Recibimos 1.500 ciberataques todos los días. Como estamos preparados, como aquí trabaja gente muy solvente, que no somos nosotros, que es la gente solvente que trabaja, lo repelemos. Estamos preparados para la inmensísima mayoría de las amenazas, eh, que suceda como cuando entra un virus del que estás inmunizado en el organismo. Como estamos inmunizados porque lo predecimos, o nos preparamos contra eso, es muy difícil que nos haga efecto. Correcto. Y a la vez nos hemos encontrado esto, es un fallo, lamentamos las molestias causadas, lamentamos las molestias causadas a nuestro vecino Portugal, gracias a Francia y gracias a Marruecos por servirnos de respaldo, y a Correcto. partir de ahora vamos a investigar. Quien lo haya hecho mal, caerá. Pero en cualquier caso, esperamos, vamos a trabajar, a invertir para que esto no vuelva a pasar. No lo sé, yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Pero vamos, así de claro, pero en vez de eso, enfangas o conviertes el terreno de juego en un auténtico charco. Y aquí, si se hunde alguno de los míos, nos hundimos todos. Y eso es un poco la conclusión de, oye, que es que lo que ha pasado pone en duda muchas cosas. Pone en duda el gran sistema español que ocupaba grandes titulares en el Financial Times y The Economist. Pone en duda realmente si España tiene que revisar su plan energético. Pone en duda lo que la herencia de nuestra gran baza política en el continente como Teresa Rivera, pone un montón de cosas en duda que evidentemente se tienen que analizar con paciencia, con tecnicismos y con un buen análisis. Y seguramente España tiene que seguir apostando por las renovables, pero igual a otra velocidad, igual con otros métodos, igual es que nos hemos pasado de generación sin tener una red adecuada, porque yo creo que ya se han dado muchos avisos diciendo que hay que ir a la misma velocidad diciendo, oye, tenemos la misma generación eléctrica que toda Europa junta, perfecto, pero tenemos la red preparada para ello. Tenemos, vamos a cerrar las nucleares, pero en vez de sentarnos y tener un debate, oye, ¿es adecuado en la situación actual? Yo no soy ni pro ni antinuclear, simplemente cuando le preguntas a los analistas, dicen, oye, yo en 2019 era antinuclear, en 2024 creo que con los problemas que está dando el sistema sería más adecuado revisarlo y no decir ser nucleares del PP, ser antinucleares ser del PSOE. No, no, vamos a sentar a hablar de esto. Ese es el gran drama de este país, que parece Eso, que cualquier postura claro. tiene que estar tamizada
Ujú. por lo que considera cada partido. Eso es Claro, y no, y ahora cuando critiques la operación, ahora nosotros somos antigobierno porque estamos poniendo en duda. No, nosotros tenemos la responsabilidad de estar aquí tú y yo hablando diciendo, es que tenemos muchas dudas y tener dudas ya es ser antigobierno. O sea, no, o tener dudas ya es ser del PP. El PP, por cierto, esperemos que algún día asome la cabeza y nos diga cuál es su posición de todo esto, o cualquier otro partido político, que por cierto, yo echo de menos a todo el espectro político haciendo preguntas. En vez de bueno, de hecho, te diré que los únicos que he visto que han salido un poco con una postura clara en el desayuno que hubo el martes en Madrid, que pasó un poco desapercibido, el desayuno que organiza José Luis Rodríguez, el de Foro de la Nueva Comunicación, que estaba Sánchez Llibre por ahí, Claro. y fueron los únicos que escuché decir: "Hacen falta nucleares. Vamos a ser más prudentes con esto porque hace falta". Pero Esta porque esta Sánchez Llibre postura sí, sí, perdona. Y Foment del Trabajo ha sabido, a través de Junts, que también son oportunistas en todo esto, si yo solo veo oportunismo político, sí. pero han visto un oportunismo que es de primero de primaria. Que es decir, oye, vamos a ver, aquí hay un problema energético, vamos a abordarlo y vamos a analizarlo. Mientras tanto, están capitalizando el cabreo de la gente. O sea, que ellos forman parte de su estrategia y les da igual el interés público. Que están. Pero, ¿qué está haciendo Sánchez Llibre? Decir, oye, vamos a ver, nosotros en Cataluña dependemos de un alto porcentaje de esto. Vamos a sentarnos a hablar porque si no, entre legislatura a legislatura nos vamos lanzando las piedras a la cabeza y cuando se acaben las nucleares vamos a tener cero energía. O sea, su análisis tal, pero que también son oportunistas. Yo, esta crisis, de nuevo, me imagino que como los valencianos con la Dana o como cualquiera que se quedó sin familia con el tema de COVID, lo que te hace dudar es si realmente el sistema eléctrico ha dado síntomas, pero es que de nuevo el sistema político vuelve a dar un síntoma de oportunismo y de auténtica mediocridad. Y a lo mejor con una ciudadanía un poco más exigente, y no digo combativa, digo sí simplemente exigente, formada un poco. Que pregunte, que tenga dudas, que tenga un poco de interés, qué ha pasado, no que coja y diga, oye, voy a decir esto es un ciberataque, voy a decir esto es de las empresas, esto es, no, esto no es de nadie, esto ha sido un fallo en cadena en el que hay muchos actores y en el que ha tenido que haber muchos problemas y en el que se ha tenido que cometer muchos errores para que hayan pasado esto. En fin, Alberto, estoy seguro que pese a que casi todo son preguntas, quien te haya escuchado habrá sacado, no tengo ninguna duda, algún aspecto en claro. Así que de verdad, creo Espero que no asuman que es la única verdad, porque evidentemente tendré muchas lagunas y tendré muchas equivocaciones, y creo que amigos no he hecho con esta intervención, pero bueno, es lo que me he comprometido contigo, a no hacer ningún amigo. me parece bien. Ya, vamos, no eres ni siquiera amigo mío, ya no te digo más. Mira, si me dices eso, es la mayor alegría mía. Gracias, Alberto. Un Cuídate, abrazo. Nos Rubén. vemos. Hasta Hasta luego, luego. amigo. Gracias, Alberto. La verdad, lo ha explicado mucho mejor incluso de lo que pensaba y ya tenía muchas expectativas positivas puestas en esta entrevista. Pero luego estos días también, yo lo digo por intentar ser un poco didácticos, más allá de las mentiras de la fuente oficial o de la simplicidad de los expertos mediáticos que realmente actúan de parte. Hay una serie de cuestiones. Se ha hablado de que España tiene una conexión muy débil con el resto del sistema europeo, de interconexión, de cómo Francia y Marruecos ayudaron a restablecer eh, el sistema después de la caída. Eh, Se ha hablado del mix energético, de los pros y de los contras, de cómo está diseñado, de cómo se podría mejorar. Eh, la verdad, estoy muy contento porque podéis escuchar ahora a la que fue la principal autoridad de regulación del sector energético en España durante 6 años, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Eh, María Fernández, que es con quien vamos a hablar, fue vicepresidenta de este organismo, presidenta de la Sala de Supervisión Regulatoria. María Fernández formó parte de la Oficina Económica del Gobierno. Además, cuando se gestionó aquello del el famoso rescate o no rescate a España dentro de Bruselas en un momento de crisis. Es decir, María Fernández es especialista también en situaciones de crisis y sobre todo en conjugar o en gestionar los diferentes intereses políticos y económicos de los operadores que influyen en el sistema eléctrico. Yo a ti te considero un audiencia inteligente, audiencia que busca respuestas mucho más allá de lo que te dicen los medios de comunicación, los mensajes políticos. Por eso intento buscar gente de nivel y por eso creo que hoy, después de la intervención extraordinaria, a mi modo de ver, de Alberto Sanz, creo que merece la pena escuchar a alguien que
conoce al dedillo la política energética y sobre todo cómo la gestión económica e ideológica puede influir en su diseño y en este tipo de cuestiones como las que hemos visto esta semana. Así que vamos a escuchar a María Fernández. María Fernández, ¿qué tal? Gracias por estar un rato con nosotros aquí en Lo que no te han contado. A ti, Rubén. Muchas Vamos gracias a por ver. invitarme. No, no, yo encantados, de verdad. Como gran especialista en energía, como la que fue la segunda o la primera autoridad nacional durante varios años en el sector, en la regulación del sector, hay algo que a lo mejor puedes explicar que yo diría que por todos los especialistas que han pasado por los medios estos días, a lo mejor no ha quedado del todo claro, pero a lo mejor el ciudadano que estaba el otro día en su casa y de repente vio que se apagaba todo y empezaban a hablar de a varios países afectados, luego ya simplemente fue España y Portugal, a lo mejor el ciudadano se pregunta, ¿cómo un sistema puede pasar de 100 a 0 y caerse de golpe? Bueno, esto es una pregunta complicada. Vamos a ver. Un ciudadano normal, como es lógico, nunca piensa que nada se puede caer, como es ese tema eléctrico, porque siempre piensa que está ahí. Lo que ocurre es que el sistema eléctrico es uno de los sectores del sistema más complejos de gestionar, como ya creo que ya han dicho en varias ocasiones, el sistema eléctrico siempre tiene que estar equilibrado, tanto la generación como la demanda. Es decir, no es el mercado de manzanas, que tengo manzanas en la frutería, puedo ir a comprarlas, las puedo almacenar y entonces, bueno, y el precio se me mantiene relativamente estable en función del stock de manzanas que tengo, sino que es un sistema en el cual se requiere que siempre estés equilibrado con oferta y demanda, es decir, hay una programación anterior en el cual el día anterior que te dice, oye, ¿cuánta demanda voy a tener el día siguiente? Voy programando la generación. Es decir, ¿por qué puede apagarse el sistema? Porque una vez que ese equilibrio se cae, aunque solamente sea en un segundo, puede caer todo el sistema. Es cierto que es un elemento extraordinariamente extraño, o sea, es muy raro que ocurra, pero puede ocurrir en zonas programadas de regulación, pero es raro que ocurra en todo el país, efectivamente. Pero ocurrir puede ocurrir, o sea, es- está dentro de los riesgos normales y sobre todo porque es un sistema muy complejo de gestionar. Y otra de las cuestiones, más allá de esta, es eh, una de las cosas que se habló, y además recuerdo que lo hablamos, nos mensajeamos ya cuando volvió la luz, unos minutos después, además, eh, ¿por qué es tan débil nuestra interconexión? Porque se habló de isla energética, se habló de estamos conectados de forma débil con Francia, se habló de que afectó a Portugal. ¿Esto cómo está diseñado para que se saquen esas conclusiones? Bueno, a ver, las interconexiones son débiles con Francia, no así con Portugal, como se ha visto. Nosotros formamos parte de un mercado eléctrico único en toda la península. También es una cuestión de configuración orográfica. No es lo mismo pasar por Pirineos que cruzar a Portugal. Y aquí voy al elemento más importante. O sea, yo sobre todo soy especialista en la parte económica del sector energético, no tanto en el sistema ingenieril. Pero aquí hay que tener en cuenta que cualquier construcción de red cuesta dinero, mucho dinero. No es una cuestión de tiro un cable y sin más, es una cuestión que cuesta dinero. Las interconexiones con Francia son pocas porque, en primer lugar, son costosas y son costosas también porque la orografía, tienes que atravesar Pirineos en una gran parte de las ocasiones. La orografía es complicada y luego tienes problemas medioambientales también para poder desarrollar todas las líneas de alta tensión que vemos por la carretera habitualmente. Entonces, generalmente se diseñan estas interconexiones en función de estos parámetros de coste, de política medioambiental, de entorno, etcétera, y se va decidiendo por una parte por esa vía. Y luego también se hace un análisis coste-beneficio sobre la necesidad de estas interconexiones. Am, He oído en los últimos días que es que Francia no quiere las interconexiones porque tenemos posibilidad de exportar a Francia. Cuando se diseñan las interconexiones no se diseñan en el año 2023 ni en el año 2024.
La última interconexión que está en desarrollo actualmente es la interconexión del Golfo de Vizcaya, que es un cable submarino que se hizo, vamos, que se proyectó como proyecto de interés común europeo en el año 2013. ¿Eh? Entonces, una vez que tú ya determinas que hay una necesidad de interconexión, incluso que la Unión Europea te vaya a apoyar, que esto es un muy elemento esencial, ahora te voy a hablar del dinero, Mm, mm, porque el que estamos hablando, no estamos hablando igual de 300 millones, que ya para mí si me los dan me parece una barbaridad, pero es decirte, mm. estamos hablando de más de 300. Claro, es que sobre todo esto es caro, es costoso, esto requiere una ¿Y quién infraestructura. lo paga? ¿Y quién lo paga? Esta es la cuestión, ¿quién paga esto? Entonces, cuando se diseñan este tipo de interconexiones, lo que se hace es un análisis coste-beneficio sobre si es realmente necesario, o sea, o va a ser más beneficioso que costoso realizar esta interconexión. Entonces, bueno, cuando se realizaron estas proyecciones, hay que recordar que España era netamente importador de Francia. Es decir, hemos cambiado las tuercas ahora, en los 2 últimos años, 3, pero Francia siempre ha tenido un sistema mucho más barato porque le respaldan, si no recuerdo mal, 52 nucleares, que van a un precio muy bajo. Mm, Entonces, cuando se hace ese análisis coste-beneficio, realmente a Francia no le compensa, porque Francia no necesita esta interconexión. claro, Entonces, finalmente, Francia dice, bueno, yo la construyo si me apoya la Unión Europea y además pago menos, claro. aunque la mayor parte de la red esté programada en Francia, ¿vale? Ah, no sé si me explico. Entonces, Sí, perfectamente. Lo que pasa que eso, lo que pasa que, y corrígeme si me equivoco porque la especialista eres tú, pero eso deja a España con una situación, a lo mejor no de isla, pero sí de península, y eso hace que a lo mejor el sistema sea más débil. Eh, en ese caso, sí. eh, en ese caso, y a sabiendas de, por ejemplo, estos días hemos visto diferentes cosas en los medios de comunicación. Por ejemplo, aquel famoso informe a los inversores de Red Eléctrica, en el que hablaba de la inestabilidad en el sistema que generaban no tener una tecnología de respaldo potente en cada momento para las energías renovables. Eh, mm, Pero no es tanto así. No es tanto tener una tecnología de respaldo, o sea, sí, evidentemente, cuanta más interconexión haya, mejor porque te respalda todo el sistema europeo. Pero claro, o sea, y efectivamente, y además, bueno, normalmente el concepto de interconexión, sobre todo, hace unos años tenía más que ver con la creación del mercado único y la equiparación de precios energéticos en el mercado, en la Unión Europea, no tanto la estabilidad de red, que también, pero digamos que esto es un elemento como de repente novedoso, ¿no? Es que me da respaldo, es otro elemento adicional para interconectar las redes, ¿vale? Es claro, otro elemento. claro, pero a sabiendas de esto, es decir, el, por ejemplo, esa política, y a lo mejor es tu opinión y a lo mejor no te quieres meter en este berenjenal, pero en esa política de intentar prescindir a medio plazo de las nucleares a sabiendas de estos factores, puede ser temeraria. Bueno, vamos a ver, es que claro, a ver, bueno, temeraria no sé si es la palabra adecuada. Lo que posiblemente haya ocurrido o esté ocurriendo es que queramos ir más rápido de lo que realmente técnicamente y nuestra capacidad técnica puede. Es decir, ah, y sobre todo en los últimos años se ha incorporado una cantidad de renovable, principalmente fotovoltaica, al mercado que yo creo, o sea, yo no creo que estuviera previsto, por ejemplo, ir a precios negativos como hemos ido en el último año, no estaba previsto hasta un poco más a largo plazo. Es decir, esa entrada masiva de generación renovable, Mm, pues lo posible es que Red Eléctrica no haya sido, no quiero aquí especular, sí, sino que no vamos, como decía antes, hay que equilibrar el sistema en todos sus lados, también no solamente en la generación, sino también en la propia capacidad de las redes, en la propia capacidad del operador para gestionar las redes, en la propia demanda que vas a tener. Es decir, o sea, ¿para qué vas a tener más generación si no tienes capacidad de demanda que la pueda absorber, ¿no? Es decir, no sé si ya me he ido de la. sí, no, 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 está perfecto. Es decir, al final, básicamente, lo que hay que
tomar las decisiones es en función a lo que se prevé. En Eh, función a los equilibrios, a ver, un elemento que sí que quería comentarte, que yo creo que no se ha hablado mucho estos días y mira que se ha hablado bastante, es que el sistema energético se basa en lo que denominamos el trilema energético, que es un triángulo isósceles que tiene que equilibrarse en sus tres lados. Y ese triángulo es seguridad del suministro, competitividad y asequibilidad de la energía, porque nadie quiere una energía más cara, y eh, medioambientalmente sostenible. Este triángulo tiene que mantenerse continuamente a lo largo de todo el proceso de transición energética si queremos llegar y que se podrá llegar a un sistema completamente descarbonizado en el futuro. mm, Pero no puedes ir más rápido en una de las partes. Es decir, a largo plazo, 2040, 2050, posiblemente puedas tenerlo todo descarbonizado con plena integración de renovables sin ningún problema. Pero mientras vas transicionando, tienes que intentar mantener ese equilibrio. No sé si me estoy explicando. sí, O sí, sea, sí, claro. los lados. Entonces, se puede, o sea, si tus sistemas, por ejemplo, red eléctrica está muy acostumbrada a operar con renovables, pero fundamentalmente con renovables eólicas y tenemos uno de los, o sea, y ahí sí que estoy completamente de acuerdo, o sea, estamos con el propio red eléctrica, es un sistema muy avanzado, pero para trabajar con ah, renovables convencionales y fundamentado todo el sistema energético o todo el sistema eléctrico en centrales convencionales, es decir, nuclear, hidráulica am, y, y ciclos combinados. Es decir, un sistema con renovables y con respaldo para las renovables, es decir, que fluya. O de que llaman sí, la sincronía, ¿no? Sí, eso. Va con motor, básicamente, Mm. por hacernos una idea, ¿no? Lo que funciona con motor y entonces, bueno, pues llega un momento que todavía permanece un poco de inercia, ¿no? O sea, que no frena directamente. Entonces, el operador está acostumbrado a trabajar en esas condiciones. Trabajar en otro tipo de condiciones, pues lleva a que quizá con esta elevada generación con renovable, pues en algún momento puede, que yo no tengo, como nadie sabe, no se sabe muy bien lo que ha fallado, puede fallar hasta el propio algoritmo de red eléctrica, nadie, ¿cómo lo sabes? O sea, puede haber caído también una industria que demandara mucha energía y justamente en esa zona, no se saben las causas ni las consecuencias, ni siquiera, ya digo, si el propio algoritmo está adaptado o no, no lo sé. No quiero especular, tampoco meter yo más especulación al Pero respecto. mira, hay una cuestión que a mí me parece interesante si preguntarte al respecto, porque cuando presidías la CNMC, la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, y tenías la competencia directa sobre energía, era una competencia técnica. Mm. La cuestión política de cosas como la factura de la luz, eso se mantenía en el ministerio. Entonces, yo me veo tentado de hacerte una pregunta. ¿La política intenta influir históricamente, tradicionalmente, anteriormente o en los últimos años, en los aspectos técnicos del mix energético? No, no, o sea, la política energética, no los olvidemos nunca, se desarrolla por el gobierno y por los ministerios, por la legislación y por el Parlamento cuando le toque le dejan. Es decir, la política energética no corresponde en ningún caso, y tampoco creo que deba corresponder a los organismos independientes Mm, técnicos. No creo que deba corresponder porque, además, yo creo que esto lo hemos hablado en alguna ocasión, a los mm, organismos reguladores no nos eligen democráticamente. Es decir, no, mm. yo no me he presentado unas elecciones para ser un organismo regulador. Soy un técnico en el cual haces tu trabajo. La política energética efectivamente corresponde, y eso debe corresponder a la soberanía del gobierno, a la soberanía y al gobierno, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, am, es verdad que la ola de transición energética o, digamos, el brochazo de transición energética desde el 2015, también fundamentalmente desde el año 2019, amplificado con todas las crisis que hemos tenido desde el año 2020, quizá el impulso político dado a esa transición energética, para fomentarla ha sido quizá un pelín excesiva para el momento en el que estamos.
sea, Mm. así decirlo. O sea, que vuelvo a repetir, hay que acompasarlo todo, no es una cuestión de, pues bueno, como tengo la guerra en Ucrania, voy a meter más renovables. Contra ya, pero tengo que gestionar el sistema. O sea, esto no me va a solucionar a corto plazo tampoco los precios eléctricos. O sea, a largo plazo sí me va a solucionar precios eléctricos y la dependencia del exterior, pero ahora mismo tengo que adaptar el sistema. No sé si ya me estoy mezclando, pero No, está muy bien porque yo creo que en el programa de hoy, que nos esté viendo, al menos frente a esos intentos de manipulación, de sentar el relato para un lado o para otro, no me refiero solamente a un partido, a un gobierno determinado, creo que por lo menos se está trasladando que la cuestión es más compleja de lo que parece, que el sistema eléctrico es complicado, que requiere muchas veces bueno, requiere siempre del equilibrismo entre la oferta y la demanda, que requiere de planificación y que hay momentos en los que pues hay que tomar decisiones complejas y hay que además aunar o intentar mezclar los intereses de diferentes empresas, cada una de su padre y de su madre, con diferentes fuentes de generación, con una infraestructura que hay que utilizar. Y yo creo que por lo menos esa lección de esto es más complejo de lo que parece lo que dicen, me parece muy relevante. Ahora bien, por lo que has escuchado en los últimos días, ¿crees que hay cierta tentación como para aplacar el malestar de intentar simplificar la solución o simplificar el mensaje de lo que pasó para, por puro politiqueo, por echar culpas, por atribuir las culpas al otro, por intentar encontrar una solución rápida y fácil para aplacar el malestar de la gente que perdió mucho dinero ese día? bueno, efectivamente, vamos a ver. Ahora mismo yo creo que ya este sector, como te decía, es muy complicado, hay muchos intereses alrededor, hay muchos actores, además, no solamente, y además afecta directamente, como hemos visto, a todos los ciudadanos, o sea que afecta a todos nosotros, nos afecta directamente, con lo cual es un sector extraordinariamente complejo. Ya digo, yo, de los que me ha tocado regular, creo que es el peor. ¿No? No existe peor sector porque, como bien dices, es un sector que se presta mucho a el debate político, al debate político extremo, o sea, la energía siempre está imbuida en desde la guerra en Gaza, desde Trump hasta la energía siempre es un elemento central en cualquier debate político. Entonces, pero lo cierto es que en este escenario dados los objetivos que tenemos en este escenario, no se debería entrar en este tipo de conflictos. Es decir, no se debería entrar en quién es, o sea, yo no soy responsable, tú sí eres, el otro peor. Es decir, habrá que encontrar el fallo, el error, pero no conviene, no conviene, vista la importancia que tiene el sistema energético en general y no solamente el eléctrico, no conviene entrar en batallas absurdas para ver quién es el de repente más malo o el que tiene razón o no que básicamente seguramente ninguno tengamos razón, ninguno, porque dada la complejidad. En la medida, yo puedo comprender, tú eres periodista, yo puedo comprender que la gente tiene ganas de matar a alguien, posiblemente. O sea, que de decir, pero ¿cómo es posible que haya podido perder el tren, el avión o que me haya quedado en Pajares metido en un túnel? Entonces, claro, lógicamente, y sobre todo porque a la gente le gusta tener respuestas. El problema es que no hay una respuesta sencilla, vamos a tener, o sea, las investigaciones están abiertas, la investigación va a ser extraordinariamente complicada porque son muchísimas instalaciones, estamos hablando más de 60.000 instalaciones. No conviene tampoco de repente decir son las energéticas y ponerle el foco en las energéticas, porque las energéticas también han contribuido a solventar el problema. Claro, pero y sobre todo, María, hay una cosa que yo creo que podemos desmentir porque no es cierta, y es que las nucleares fueran un problema, como dijo el presidente en el momento del apagón. No eran un problema en el momento del apagón, no, efectivamente. De O hecho, sea, ellas tienen grupos generadores que funcionan con diésel también para que saltan como emergencia cuando caen, ¿no? había muy poca potencia nuclear operando en ese momento, es decir, que o sea, que estábamos, o sea, aprovechar un momento de unas circunstancias excepcionales, de algún evento excepcional que desconocemos cómo se ha producido y cuál es el elemento principal, aprovecharlo para entrar en batallas políticas que nada tienen que ver con este asunto,
Porque, insisto, no es bueno en el sector energético demonizar unas tecnologías frente a otras, ni energías, o sea, ni gas respecto a petróleo, ni gas respecto a electricidad, ni petróleo respecto. No es bueno porque al final se ve que todas las tecnologías tienen sus prestaciones, sirven para unas cosas, otras sirven para otras, hay que buscar el equilibrio, tenemos que ir aprendiendo en la transición, o sea, no se puede pretender ir más rápido, o sea, con sobrefrecuencia de lo que, nunca mejor dicho, que de lo que te permite la técnica y el expertise que tienes. Tampoco es necesario ir tan rápido, porque la innovación también se va produciendo a medida que te vas adaptando. O Claro. es Bueno, si hay algo que creo que se ha quedado en claro de las entrevistas con Alberto y contigo, eh, es que aquí no se ha hablado de cuestiones ideológicas, se ha hablado de cuestiones técnicas para que la gente, después del ruido, intente entender un poco, ya no lo que ha pasado, que a lo mejor que no está claro de momento, como todo lo que rodea a lo que ha sucedido. Pero María, como última pregunta, como tú también regulaste sobre el sector de las telecomunicaciones, a lo mejor hay alguien en su casa que dice, ¿y por qué no me funcionaba ni el teléfono fijo? Pues porque, porque el teléfono fijo también se ha ido adaptando, ya no tenemos par de cobre. Vamos a ver, el par de cobre, que es también, o sea, cobre, que es también por donde se desarrolla principalmente la red eléctrica, también tiene sistema de comunicación. Entonces, antes el teléfono fijo se utilizaba par de cobre. A medida que hemos tenido desarrollo tecnológico, pues hemos ido sustituyendo la red por la red de fibra. Yo creo que aquí los consumidores no tienen quejas sobre las telecomunicaciones, son más baratas, dan más servicios, tienen más valor añadido. Un elemento que aquí quería reflejar sobre la diferencia es que las telecomunicaciones, mientras te van dando quizá más prestaciones y tú vas viendo que igual tu factura va bajando dependiendo de si tienes televisión o no, claro, el sector energético esto no se produce. Tiene luz o no, o sea, te da igual la prestación. Y es cierto que que, claro, digamos que, am, los ciudadanos en general, y lógicamente, porque no tienen por qué preocuparse, no se preocupa, o sea, tú te preocupas de que cuando llegas a casa enciendas el interruptor y de que eso sea barato. Uno no se preocupa de que haya, parpadeos en la lámpara, o sea, que mantener ese sistema cuesta por detrás, es infernal, o sea, es decir, la cantidad de personas que trabajan detrás del sistema, para sostener el sistema eléctrico funcionando durante años es brutal, es decir, no se puede, por eso digo, no se puede demonizar tampoco al sector eléctrico y energético como si estuvieran haciendo continuamente las cosas mal. Eso no es cierto. Hay sistemas de respaldo, hay sistemas de backup. Son empresas muy, muy reguladas, a tal punto que si cometen cualquier error, yo misma, la sala de supervisión regulatoria, y tú bien sabes, les hemos sancionado en bastantes ocasiones. Mm. Es decir, no es, hay que decir, que la gente trabaja, intenta trabajar lo mejor posible para mantener el sistema, ¿no? Y que no se me olvide, porque antes no he dicho cuánto costaba la interconexión eléctrica del cable. Sí. Interconexión, en un principio, cuando yo estaba en la CNMC, acordamos 1.700 millones de euros, ¿vale? De los cuales 500 y pico los pone la Unión Europea, 900, o sea, o una cosa, no me acuerdo muy bien cuál es el reparto, pero nosotros pagamos un poco más. Bueno, pero la cosa es que una vez que tú programas cualquier cosa submarina, se te multiplica el coste, a tal punto que ya estamos en 2.700 millones. Esos 2.700 millones hay que repartirlos también en la factura. De se puede podemos hablar de todo en esta vida, ¿no? Pero también hay que tener las circunstancias de coste, de vuelvo a repetir, coste, sostenibilidad del sistema energético, que sea y seguridad del suministro. Y estas 3 cosas cuestan dinero. Claro. Pues ha quedado muy claro, María. María Fernández, muchísimas gracias por explicarlo tan bien, además, y tan claro. Espero que quien nos ve, por lo menos, se haya llevado un poco más de información y sea un poco más inmune a la manipulación, Bueno, que seguramente estos días le intentarán espero no haber liado yo mucho más. Gracias, María. Un abrazo. Adiós. Gracias a ti. Hasta luego. Después de escuchar todo esto, por lo menos yo, mm, no sé si estar más tranquilo o menos tranquilo, te confieso. Porque es evidente que esto
puede volver a pasar, y a lo mejor no tanto por la debilidad de la red. Ya escuchabais a María, decía que en España existe una red avanzada, no hay por qué fustigarse por todo, no hay por lo que tener esa especie de fobia hacia nosotros mismos que nos lleva a considerarnos lo peor o los peores en todo. España tiene muchas bondades, muchas bonanzas. De hecho, te diré que en la primera legislatura de Trump como presidente de Estados Unidos, aquí pidieron, y esto me lo contaban un día fuera de micrófono, pidieron consejo o se interesaron por la red de fibra óptica que se había desplegado en España. Aquí hay empresas punteras de infraestructuras, gente muy bien preparada, lamentablemente mucha que se marcha, emigra al exterior, atraída por los mejores sueldos o las mejores condiciones, pero España no es un desastre. Otra cosa es que sus gobernantes tiendan a dirigirnos hacia ahí. Y otra cosa es que tengamos una sensación, creo que bastante legítima y creo que bastante certera, de que hoy todo funciona peor que hace 10 años y que a lo mejor hace 5 y que a lo mejor hace 1. Y yo no tengo ninguna duda de que una buena parte de eso la tiene la especulación política, la ideologización de partes de la economía o de la sociedad donde debería todo ceñirse a criterios técnicos o personales, la especulación política y también, por qué no decirlo, también influye en este sentido esa débil ciudadanía, esa ciudadanía crítica, que yo no sé si es porque está especialmente preocupada por sus problemas o porque no tiene conciencia de la gravedad de todo esto, pero que llegó a, iba a decir a celebrar, pero no es a celebrar, a minimizar las consecuencias del apagón con un comportamiento que es estúpido y maduro en algunos casos. Tengo la certeza de que si esa noche hubiéramos dormido a oscuras, otro gallo cantaría. Y tengo la certeza de que si esto se hubiera prolongado por 24, 38, 50, 72 horas, habría más malestar. Y a lo mejor hay también un malestar desproporcionado, no lo sé. La respuesta pacífica está bien. Siempre hay que defender la respuesta pacífica y racional, frente a los irracionales o frente a los que en estas circunstancias optan por disturbios o por cosas peores. Siempre tiene que imperar la ley. Pero a lo mejor a la ciudadanía española le falta cierto punto crítico. Y yo no digo que haya que hacer grandes esfuerzos o grandes alardes de conocimiento, pero creo que, por lo menos, en estos casos merece la pena hacerse ciertas preguntas, porque la respuesta, a lo mejor, lo que hace es interpretar o recibir los mensajes políticos de otra forma. Porque a lo mejor, cuando uno está informado, cuando uno está por lo menos predispuesto a informarse o a encarar la realidad de una forma crítica, ve que determinados mensajes políticos son una absoluta humillación. Cuestiones como que Beatriz Corredor apareciera en los medios de comunicación, en entrevistas a la cadena SER y a Televisión Española, medios afines, medios que sabe que le iban a hacer entrevistas blanditas, 45 horas después del incidente, después de haber mandado a un mandado a hablar, eso es absolutamente escandaloso. Que la máxima responsable de Red Eléctrica Española, después de que cayera la red, no haya puesto su cargo a disposición del Consejo de Administración, ya no digo dimitir, digo poner su cargo a disposición del Consejo de Administración 24 horas después del apagón, ya cuando la situación estaba normalizada, cuando habían cumplido con su trabajo de restablecer el sistema. El mero hecho de intentar, durante esas 24 horas, 48 horas, mantenerse en el cargo, aferrarse o por lo menos no dimitir automáticamente o someter su continuidad a votación del Consejo de Administración, eso es absolutamente escandaloso. Y aquí pasa una cosa, y con esto quiero terminar hoy. Estas empresas no funcionan libremente, no son empresas libres. Red Eléctrica, AENA, Radio Televisión Española, Telefónica, las empresas participadas por el gobierno en las que llegan a encaramar a un político, ya no digo cosas completamente públicas como correos. Esas empresas, sus gestores, no tienen asegurada la continuidad cuando lo hacen bien. Si al gobierno no le conviene, por ejemplo, cuando se ponen a contratar a un amigo, por ejemplo, pero es que esos gestores, aunque sean unos completos
inútiles, como fue Serrano en Correos, inútiles, esos presidentes tienen su continuidad asegurada en el caso de que al gobierno le convenga, o en el caso de que no le convenga en un momento dado el ruido derivado de una dimisión o de un cese. Ese es uno de los grandes dramas nacionales. Publicaba el jueves un artículo en el Independiente al respecto. Uno de los dramas nacionales es que aquí se controla a las empresas, se mete a los amiguetes y a los dirigentes se les pone o se les quita exclusivamente en función de lo que le convenga a cada gobierno. Y eso como país nos hace débiles. Y si no te habías preguntado hasta ahora por qué pasa todo esto, a lo mejor te habías creído de una forma imprudente la respuesta que te daba el gobierno. Si todavía no te has preguntado el por qué la responsable de la red no dimitió en cuanto se restableció el sistema, espero que después de ver este programa, al menos te lo hayas planteado. Ya sabes que nuestra misión, siempre te lo digo, es con nuestra linterna, nuestra pequeña linterna que funciona a pilas, es decir, cuando se va la luz intenta seguir en activo, iluminando. Nuestra función es por lo menos dentro de esta habitación oscura, dentro de este periodo de intoxicación, de política malintencionada, de despiste, de titubeo. Nuestra misión siempre es darte un poco de información. En este informe semanal no manipulado, intentamos por lo menos poner todas las fichas en fila, todos los factores en un orden lógico. A esto dedicamos lo que no te han contado y a esto nos dedicamos en Vivo a Media. El viernes que viene, más. Gracias, buenas noches y que no se nos vaya otra vez la luz.